de conciliación del país, como el de CAINCO, como el de CAINCO y el de la Cámara de Comercio en La Paz, en Cochabamba y en Tarija. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a Mauricio para que él pueda iniciar su presentación. Muy buenas tardes, gracias Claudia. Bueno, estamos gustosos de poder compartir con varios colegas y amigos en esta tarde de viernes. Y bueno, seguir sobre este tema que ha suscitado mucho interés de parte de muchas personas, abogados y empresas en general, con relación a la fuerza mayor. Como ustedes deben saber, hay muchos seminarios, conferencias que se han estado dando, los cuales junto con Raúl en algunos casos hemos podido asistir, de la ICC, de la IPA y otros, ¿no? Estamos en unos momentos, digamos, complejos, quizás nunca antes, o por lo menos para muchos nunca antes vividos, y es importante recordar o tomar en cuenta algunos eximentes de la responsabilidad contractual. Como tenemos un tiempo limitado, vamos a pasar rápidamente porque veo que en el público hay bastantes abogados, entonces el hablar, digamos, de lo que es el pacta sunt servanda, la buena fe en los contratos, la autonomía, la voluntad de las partes, quizás sea un poco básico y redundante para muchos, ¿no? Entonces, pero simplemente mencionar que esa es la base de la teoría general de los contratos. Se tiene principalmente que el pacta sunt servanda, el cumplir el contrato y las prestaciones, el contrato es considerado ley entre partes, es lo que prevalece en la mayoría de los casos y lo que los tribunales arbitrales hacen en la mayoría de los casos también prevalecer. Como eximentes de responsabilidad, todos sabemos que tenemos la imposibilidad sobrevenida y en algunos casos el rebus sic stantibus, ¿no? Lo que hace la imposibilidad sobrevenida es eximir de la responsabilidad. Esto está previsto en el artículo 577 al 580 del Código Civil, y lo que prevé nuestro ordenamiento jurídico es en los contratos con prestaciones recíprocas, cuando la prestación se hace imposible de cumplir, pues esta se puede resolver el contrato, esto quiere decir terminar el contrato, ¿no? Y devolviendo las prestaciones, digamos, estableciendo el equilibrio, digamos, contractual, es decir, que si la otra parte ya cumplió su prestación, pues se tendrá que cumplir las prestaciones, devolver las prestaciones recibidas. No quiero alargar mucho, voy a compartir una presentación. Me dan un minutito, por favor, para... Ahora sí. ¿Me indican si pueden ver? Okay. Se ve perfecto. Excelente. Excelente. Okay. Bueno, entonces, estos son los conceptos básicos de la imposibilidad sobreviniente, que se reducen en tres cosas. Casos fortuitos, cuando son hechos generados por el hombre o también por el Estado, como el factum principis, fuerza mayor en el caso de hechos de la naturaleza, y también en la doctrina en algunos casos se acepta los hechos de terceros, pero con varias salvedades, ¿no? Siempre y cuando sea esa persona, digamos, extraña al deudor, no mantenga ninguna relación jurídica, digamos, con el deudor, ¿no? Posteriormente, esta doctrina ha nacido en el derecho, digamos, francés, ¿no es verdad? En el derecho civil no es propia, digamos, del common law, pero hoy en día ha sido adoptada, ¿no? El common law tiene sus propias soluciones, como sea el frustration of purpose y el commercial impracticability,
pero hoy en día, digamos, el force majeure es prácticamente mundialmente adoptado, ¿no? Con ciertas, digamos, adecuaciones a cada sistema jurídico. Para no hacer este tema muy largo, porque obviamente el concepto como tal va variando de legislación a legislación de acuerdo a las leyes, se tiene que, en general, se requieren tres aspectos principales para que se pueda considerar la imposibilidad sobrevenida. Es que acontezca un hecho externo, totalmente independiente de las partes o del deudor, y que este hecho sea imprevisible, o sea, que para él no haya sido posible, digamos, prever, que sea inevitable, es decir, que no haya manera, digamos, de evitar o de sobrepasar, digamos, ese impedimento, y que sea imposible de cumplir, ¿no? Entonces, bueno, existe el dicho de que nadie está obligado a lo imposible, ¿verdad? Y por último, que él no esté en falta, es decir, que no haya culpa por parte del deudor. Entonces, podemos resumir estos tres puntos en que el hecho sea imprevisible, irresistible e inimputable, ¿no? O sea, que no exista ninguna culpa del deudor. Entonces, en la imposibilidad sobrevenida, como ustedes saben, tenemos la extinción de la obligación en el caso de que la imposibilidad sea definitiva, o en otros casos, la imposibilidad temporal, en lo que, de acuerdo a lo que hayan pactado las partes, puede suspenderse, digamos, la obligación por el tiempo que dure esta imposibilidad, ¿no? Por otro lado, tenemos la cláusula rebus sic stantibus, que, bueno, viene del derecho canónico y la diferencia principal con la imposibilidad sobrevenida es que no existe la irresistibilidad, es decir, la obligación es posible de cumplir, pero se está generando un desequilibrio contractual muy grande, ¿es verdad? Como todos saben, los contratos, cuando uno suscribe un contrato, siempre existe un alia o un riesgo, digamos, común del contrato en el que una de las partes puede salir más favorecida que la otra parte. En este caso, se ve como algo totalmente extraordinario, ¿no? Que puede causar, digamos, un desequilibrio contractual totalmente exorbitante, ¿no? Entonces, en general, digamos, la doctrina considera que el hecho debe ser externo y extraordinario, debe ser sobrevenido, es decir, posterior a la celebración del contrato, ¿no? Y debe ser también imprevisto e imprevisible. La desproporción debe ser exorbitante entre las partes, ¿no? Entonces debe haber aquí un tema de, básicamente, que acude a la equidad, ¿no? También. ¿Perdón? Creo que alguien está con el micrófono también, ¿no? Bueno, habiendo ya visto las consideraciones generales, básicamente se puede decir lo siguiente. Perdón. Ahí me he adelantado con algunas consultas, ¿no? que son importantes, digamos, de revisar y que podríamos discutir un poco más adelante, ¿no? Dan un segundito, por favor. Muchas personas han estado preguntando qué pasa si no se ha estipulado nada, ¿no?
básicamente sobre la excesiva onerosidad en el contrato. ¿Qué sucede si no se cumplieron las obligaciones de comunicación a la otra parte, ¿no? O los plazos establecidos de notificación? Bueno, si no se ha estipulado una cláusula arbitral, podemos convenir de que se considera que, por lo menos en la legislación boliviana, estas cláusulas no son de orden público. Entonces, se encuentran previstas en la norma. Entonces, si no se ha pactado nada, se tendrá que acudir a lo que establece la norma, básicamente. Obviamente, lo ideal es que hayan estipulaciones al respecto y que exista una cláusula de imposibilidad sobrevenida. ¿Qué pasa si no se cumplieron las obligaciones de comunicación a la otra parte o los plazos establecidos de notificación, es decir, de la cláusula, ¿no? En muchos casos se estipula de que si no se notifica dentro de los plazos estipulados, se puede, digamos, incluso perder la posibilidad de la exención de la responsabilidad, y en otros casos simplemente será responsable por esa demora, digamos, por ese periodo de no haber notificado oportunamente. Si no se tomaron las medidas que estaban al alcance para disminuir las consecuencias del incumplimiento, se puede invocar la imposibilidad sobreveniente. En general, los casos te dicen de que tiene que haber una total falta de culpa, digamos, del obligado, ¿verdad? Entonces, puede ser responsable por esa falta de diligencia. ¿Y cuándo no se puede invocar? Bueno, cuando no se cumplen los requisitos que hemos resumido rápidamente, que sería la irresistibilidad, la imprevisibilidad y la inimputabilidad. Como vamos a ver más adelante, hay muchos casos donde es difícil o los tribunales son muy reacios a aceptar, digamos, principalmente el tema de la imprevisibilidad y en algunos casos la irresistibilidad, ¿no? Bueno, estas son algunas recomendaciones para todos en general en cuanto a la revisión de los contratos que todas las empresas y todos seguramente como abogados asesoramos y tenemos vigentes. Y un poco la idea de esta sesión, el doctor Sanginés va a hablar más sobre la legislación boliviana, pero yo quería hablar un poquito sobre cómo se ve la fuerza mayor y la imposibilidad sobrevenida en los arbitrajes y a nivel internacional, y qué es lo que se aplica, ¿no? Obviamente, en la mayoría de los casos se aplica dos normas importantes, ¿no? Que es los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, en especial el artículo 717, ¿no? Que tiene una estipulación sobre la fuerza mayor, y el artículo y la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, el artículo 79, que tiene una previsión sobre la fuerza mayor. Estos son, digamos, esta es, digamos, la principal base legal que se toma en cuenta, digamos. A partir de ahí, obviamente se toma lo que las partes han estipulado, ¿no? El doctor Sanginés ya nos va a desarrollar de manera más detallada, por ejemplo, las cláusulas modelo de la CCI. En ese entendido, voy a permitir, digamos, compartir con ustedes algunos casos, ¿no? Que siempre pueden ser ilustrativos para, especialmente en estos momentos, para entender qué es lo que generalmente las cortes tienden a considerar como fuerza mayor y qué no, digamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un caso emblemático de Libia, ¿no? De los años 80, en la administración Reagan, en la que la National Oil Corporation, NOC, similar, digamos, a YPFB en Bolivia, suscribe un contrato EPSA con una empresa americana, Sanoil, para un programa en la cual esta empresa americana tenía que hacer un programa de exploración en Libia, y en contraprestación iba a tener, digamos, una renta petrolera, ¿no? De lo que pueda encontrar en los campos que pueda encontrar, ¿no? De la producción petrolera de esos campos. Básicamente, Sanoil Corporation declara fuerza mayor en 1981, ¿no? Porque la administración Reagan saca una limitación, digamos, para todos los ciudadanos americanos que no podían
ir a Libia, básicamente por unas tensiones que habían, como todos saben, en esas épocas. Entonces, básicamente invoca fuerza mayor en sentido de que no podía, sus trabajadores no podían ir a los pozos y trabajar, básicamente, ¿no? Y por otro lado, el 82 también se prohibió la importación de petróleo libio a Estados Unidos, y también todas las importaciones tenían que obtener una licencia previa, y esta licencia fue denegada, digamos, para la empresa americana. De acuerdo a la interpretación que hizo el tribunal, el artículo de fuerza mayor de Libia, digamos, no es considerado de orden público. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente las partes pueden modificar el alcance, digamos, de lo que se entiende por fuerza mayor. Y básicamente lo que falló el tribunal arbitral fue de que las partes, de que si bien se cumplían, digamos, varios de los requisitos, es decir, los hechos eran imprevisibles al momento de la celebración del contrato, estimó de que el hecho no era irresistible, es decir, la empresa petrolera podría haber tomado otras medidas para cumplir el contrato. Por ejemplo, contratar personal petrolero de otra nacionalidad que no sea necesariamente americana, y también, digamos, contratar equipos y tecnología petrolera que no necesariamente sea americana, lo cual le hubiera permitido, seguramente de manera más onerosa, pero le hubiera permitido cumplir con el contrato, ¿no? Entonces rechazó esa invocación de fuerza mayor. Por otro lado, tenemos un caso ICSID, que es bastante conocido, en el cual el gobierno de Venezuela otorga una concesión a una empresa, Aucoben, para la operación, mantenimiento y construcción de una autopista a cambio de subir los peajes, ser garante de los financiadores, en la que el gobierno obviamente iba a ser el garante de los financiadores y garantizar un ingreso mínimo al concesionario. Cuando se cambia el gobierno, básicamente, sube Chávez, seguramente se busca anular esa concesión y se busca desconocer, digamos, la cláusula arbitral. Por lo tanto, se demanda ante la Corte Suprema, digamos, la nulidad del contrato, ¿no? En Venezuela. Obviamente el tribunal posteriormente, digamos, Aucoben demanda a Venezuela, se constituye un tribunal ICSID, y básicamente el gobierno de Venezuela alega una causal de fuerza mayor en la que básicamente explica de que no podía cumplir con el contrato porque había muchas protestas por la subida de los peajes, ¿no? Entonces, básicamente el tribunal negó esta causal también de fuerza mayor, en el sentido de que todas estas medidas eran previsibles, estas protestas sociales, y que, algo interesante, en este caso, al ser un contrato de concesión, la cláusula de fuerza mayor estaba, digamos, pactada en favor del concesionario, no del Estado, ¿no? Es decir, porque básicamente en un contrato de concesión o licencia, como ustedes saben, básicamente las principales obligaciones y la regulación va a ver las obligaciones del concesionario. Entonces, ¿quién podría tener una causal de fuerza mayor? Era el concesionario. Otro caso interesante es el caso de CMS, de una empresa transportadora de gas, una empresa americana, un caso ICSID también, que demanda a la República Argentina en la época de la pacificación, ¿no? Entre los años 1999 a 2002, como todos saben, que fue bastante complicado para la Argentina. Entonces, CMS era una empresa que tenía prácticamente el 30%, tenía el 29.42% de las acciones en TGN, una de las empresas transportadoras de gas de la Argentina, una de las dos empresas que hay en la Argentina, y bueno, incumplió sus obligaciones de pago y alegó fuerza mayor, ¿no? En razón a justamente todas las medidas adoptadas por el gobierno, ¿no? Que hacían prácticamente imposible el cumplimiento de su deuda en razón a que requería más de 3.6 veces de ingreso para poder cumplir la deuda,
¿no? Básicamente alegaba de que CMS invirtió en la Argentina y entró, digamos, como accionista dentro de esta empresa, en virtud del Tratado de Protección de Inversiones, al esquema tarifario que era dolarizado, ¿no? Las salvaguardas, digamos, de mantener el equilibrio contractual, etcétera, etcétera. Y todas las medidas que adoptó el gobierno básicamente afectaron en gran manera a la empresa, puesto que sus acciones, las acciones de la empresa de la que era accionista cayeron enormemente, de 261 millones a 17 millones, etcétera, ¿no? Básicamente, el tribunal también rechazó, en este caso, la invocación de fuerza mayor al considerar de que todo esto podría haber sido previsible, ¿no? La especificación que ocurrió en la Argentina y que la empresa podría haber tomado, digamos, otro tipo de medidas para no verse afectada, digamos, de la manera en que se vio afectada, por ejemplo, contratando obligaciones o haciendo swaps de monedas, etcétera, ¿no? Tomando ciertas medidas o hedging, ¿no? Entonces, básicamente también se rechazó. Y bueno, así hay varios casos. No quiero, bueno, podríamos seguir viendo muchos casos. Tenemos otros casos interesantes donde se aplica el artículo 79 de la Convención de Viena. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de un comprador alemán que contrata a dos empresas radicadas en Hong Kong, que básicamente vendían bienes producidos en China y tiene un contrato para varias órdenes de pedidos de un producto. Y en una ocasión, y las condiciones de compra eran que el pago se hacía 90 días después de entregar la mercadería, ¿no? Entonces, en uno de los casos, el comprador pidió 10,000 unidades del producto y el vendedor, digamos, luego de haber celebrado el contrato, le dijo que su proveedor le exigía, estaba atravesando por serios problemas financieros y que como tenía otras obligaciones que este mismo comprador le debía, le pedía que se ponga, digamos, que pague todas las anteriores compras y esta compra la haga al contado. Entonces, el comprador se rehusó a ese, porque no era lo pactado en el contrato y básicamente demanda al vendedor, ¿no? Por incumplimiento de contrato. Y el vendedor alega fuerza mayor en razón a los problemas financieros. Básicamente, esta causa también fue rechazada en ese momento, ¿no? Otro caso tenemos aquí, un típico caso, de hecho, de responsabilidad por tercero, donde un vendedor italiano, entre un vendedor italiano y un comprador suizo, en el que el italiano se vende paredes móviles para un helipuerto, talleres y oficina, hace una primera entrega y posteriormente, después de hacer la segunda entrega, el comprador se rehúsa, digamos, a hacer el segundo pago y retiene, digamos, el segundo pago como indemnización por daños y perjuicios porque indica de que las paredes debían ser debían ser a prueba de sonido y en este caso no cumplían con esas características técnicas. Básicamente el vendedor demanda al comprador, puesto de que en realidad las paredes sí eran a prueba de sonido, pero no habían sido instaladas correctamente, ¿no? Entonces, la Corte en primera instancia falla a favor del vendedor, pero en revisión dice que el vendedor tenía que probar de que el tercero instalador actuaba no, perdón, de que el vendedor tenía que probar que no era su obligación de instalar las paredes, ¿no? Básicamente eso. Otros casos donde tenemos que también han sido rechazadas es el caso de caída de precios, ¿no? Caso de frambuesas congeladas, donde tenemos una empresa chilena que, bueno, celebra un contrato de compra-venta con un comprador de Bélgica y en el cual en los términos de pago el comprador tenía que abrir una carta de crédito.
básicamente el comprador, en mérito a la caída de precios del producto, no abre la carta de crédito y consigue un mediador, un tercero que negocie, digamos, con el vendedor para ver de reducir el precio, y al final, pues el vendedor no acepta, digamos, esa reducción de precio, los demanda, digamos, demanda al comprador, y el comprador alega fuerza mayor, lo cual también es rechazado, puesto que el tribunal considera que este tipo de riesgos es normal en este tipo de contratos y que las pérdidas económicas es algo que se puede prever en los contratos, ¿no? Otro caso también es en el caso del Niño, del fenómeno meteorológico del Niño, donde un productor mexicano hace un acuerdo de distribución exclusiva y venta de calabaza y cocombro, y básicamente incumple, ¿no? Y de igual manera, tanto la exclusividad como las entregas en razón al fenómeno meteorológico del Niño, donde básicamente todas sus cosechas fueron destruidas por las extensas inundaciones. El tribunal igual rechaza este hecho en sentido de mencionar de que califica al vendedor como una empresa que tiene una larga trayectoria en la actividad de la agricultura y que este hecho lo había experimentado varias veces y podía haberlo previsto. Básicamente eso. Lo que yo quería, digamos, un poco ver es qué va a suceder ya con los efectos del coronavirus. Ahora sí. Básicamente, estos son algunos ejemplos de lo que uno puede esperar de cómo reaccionan las cortes. Otro ejemplo importante que se discutía en otro seminario es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, hubieron muchos incumplimientos de contrato, muchos juicios, muchas demandas, etcétera, y las cortes europeas pues se rehusaron en muchos casos a aceptar la invocación de fuerza mayor alegada en muchos casos por la guerra mundial, básicamente, ¿no? Entonces, en sentido de que veían que todo este tema de Alemania o sea, no fue algo imprevisto, o sea, hubieron varias señales de que este hecho estaba escalando y se podía dar. En el caso del COVID-19 estamos en algo totalmente sin precedentes y habrá que discutir, por ejemplo, lo que todos preguntan, o sea, ¿qué es la pandemia? ¿Es la fuerza mayor o es las medidas adoptadas por el gobierno? Como buen abogado generalmente respondemos, depende, ¿no? Entonces, ¿cuál será el caso concreto, digamos, que pueda afectar el cumplimiento de un contrato? Entonces, creemos que todo se debe analizar caso por caso. Muchos colegas han estado vaticinando muchos arbitrajes y juicios. Creemos que no necesariamente va a ser así porque si no va a venir una ola de negociaciones y readecuaciones contractuales donde justamente va a ser muy importante la labor de los abogados en poder readecuar las nuevas condiciones contractuales. Muchos decían, bueno, ¿qué pasa si yo no tengo en mi contrato una cláusula de fuerza mayor o mi cláusula es muy básica o ha sido copiada de otra realidad, etcétera? Justamente en esta nueva fase que se va a dar seguramente de negociación y de modificación y adecuación de los contratos, será el momento oportuno para tomar en cuenta varios aspectos para adecuar los contratos. En ese sentido, le dejo la palabra al doctor Sanginés para que nos pueda ayudar un poco con ese tema. Muchas gracias, Mauricio, por la exposición. Ahora presento al doctor Raúl Sanginés Erizagoyen. Él es abogado especializado en Derecho Corporativo, Civil y Arbitraje. Tiene una maestría en Derecho Empresarial cursada en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, así como también un diplomado en Derecho del Petróleo y del Gas. Tiene estudios administrativos en la misma universidad,
Ha sido docente de la UPSA, es miembro del directorio de empresas relacionadas con el rubro financiero, transporte y energía, árbitro de la nómina de la Cámara de Industria y Comercio de CAINCO y de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, presidente de la Comisión de Arbitraje de ICC Bolivia, socio y director del Estudio Jurídico San Ginés y Asociados. Sin mayores preámbulos, le cedo la palabra al doctor San Ginés para que pueda continuar con la exposición. Gracias, Claudia. Agradecer a todos los participantes. En verdad que este es un tema que nos aflige a todos. Esta situación global nos ha afectado, nos ha llegado de imprevisto y es algo que estamos viendo todavía los efectos. Sin embargo, hay muchos contratos que eventualmente se encuentran suspendidos en su ejecución y obviamente el Instituto de la Fuerza Mayor y el Instituto de la Excesiva Onerosidad comenzarán a fluctuar sobre esos contratos y evidentemente este tema tendrá que ir desarrollándose y explorándose aún más sobre los efectos de dónde van a terminar estos efectos, cuándo van a terminar, y además la gran pregunta es Doctor, se le cortó su audio. ¿ahí? Sí, ahora sí. ¿Eso recién o ya estaba, Claudia? Perdón. ¿Hola? Lo escuchamos, doctor. Adelante, por favor. Bueno, decía, indudablemente la fuerza mayor y la excesiva onerosidad es un tema que nos aflige a todos a nivel global, y en esa línea este debate básicamente se va a extender y se irá ir adecuando poco a poco a estas circunstancias. Yo decía, por ejemplo, una de las interrogantes que habrá que ver, dependiendo de la jurisdicción, es si la fuerza mayor, y será parte de la discusión, viene del COVID-19 o viene del hecho del gobierno, porque hay que ver cómo afecta independientemente a cada contrato. Lo que sí es muy importante en fuerza mayor, y lo veremos en el desarrollo, como bien lo decía el doctor Becerra, la notificación. La notificación del evento de fuerza mayor juega un papel preponderante en los contratos, sobre todo de obligaciones bilaterales. Dicho esto, inicialmente vamos a mirar un poco, vamos a aterrizar estos conceptos en la jurisprudencia nacional. Hemos identificado algunos autos supremos que nos llama la atención de cómo van el máximo tribunal de Bolivia, cómo va interpretando y en cada caso cómo va aplicando este criterio. Creo que es importante explorarlo. Y posteriormente veremos la cláusula de fuerza mayor y de excesiva onerosidad que nos plantea como una opción la Cámara de Comercio Internacional, para terminar en una materia específica que es ya el arbitraje, cómo lo está tomando tanto a nivel nacional como a nivel global. Aquí identificamos un auto supremo del 2015
donde la demandante suscribió un contrato de venta. Y en realidad era un compromiso de venta, y en ese compromiso se obligaba a entregarlo al momento de la transferencia en una X fecha, a entregar el inmueble. Sin embargo, el compromiso no pudo ser cumplido debido a que había una tercera persona ocupando el local, que era un anticresista, que se negó a desocupar los ambientes ofrecidos y, bueno, al final del caso es que obviamente no constituía una fuerza mayor, pero sí porque era un hecho que debió controlar la vendedora y que no era imprevisible. En esto, ¿por qué tocamos esta jurisprudencia? Porque aquí es donde se define, el Tribunal Supremo define lo que ellos entienden, el Tribunal Supremo boliviano, lo que ellos entienden por fuerza mayor. Entonces, aquí volvemos a ver que son los obstáculos insuperables e imprevisibles. Un elemento importante, concordante con lo que decía el doctor Becerra, que se presentan con posterioridad al contrato celebrado. Entonces, dentro de esto, que es la imposibilidad sobreviniente, que es el instituto jurídico que legisla nuestro Código Civil, encontramos la fuerza mayor y el caso fortuito. Entonces, este hecho insuperable, imprevisible, provoca hace imposible el cumplimiento de la obligación. Reitera que son hechos ajenos a la voluntad de las partes, que no se encontraban previstos, y hace un ejemplo se puede presentar como imposibilidad sobreviniente, una guerra, una catástrofe de gran magnitud, una crisis económica, pero es la jurisprudencia que inicia una línea jurisprudencial con este criterio el Tribunal Supremo. Más adelante, ya en agosto, el Auto Supremo 736 rescata la anterior jurisprudencia y completa aquí la demandada menciona que suscribió emocionalmente deprimida un contrato de transferencia de una fracción de su inmueble. Sin embargo, no había tomado en cuenta que esa fracción dejaba enclavada a la parte de atrás del inmueble y además que por norma municipal resultaba imposible subdividir el inmueble. Aquí el tribunal establece que dice para encontrar la imposibilidad sobreviniente, el hecho es el hecho que el cumplimiento está sujeto a la voluntad de un tercero, quien crea una imposibilidad sobreviniente, criterio que no resulta correcto. Lo que pasa es que el Tribunal de Apelación había dicho de que miren lo interesante acá, que el Tribunal de Apelación había fijado de que la imposibilidad sobreviniente, su origen lo tenía simplemente en que un tercero no había permitido el cumplimiento. Sin embargo, esto no es correcto porque la doctrina establece que la imposibilidad sobrevenida tiene que ser posterior y perfecta, o sea, imprevisible e imposible de su cumplimiento, según el criterio objetivo, además que no debe concurrir la culpa del deudor, que ya es un criterio subjetivo. Entonces, obviamente, la demandada perdió el juicio, el proceso, porque
evidentemente ella tendría la obligación de... las normas municipales eran públicas, no era un hecho imprevisible, y obviamente el hecho de que ella esté emocionalmente deprimida no era una liberación de responsabilidad por la vía de la fuerza mayor. Aquí hay un elemento importante en el segundo párrafo que ven abajo, que dice, es un hecho relevante posterior al contrato, que ya lo habíamos dicho, pero sí la palabra relevante, o sea, tiene que realmente provenir de un hecho que no estaba ni era posible preverlo, y que realmente signifique algo relevante, algo gravoso, no previsto, y que varía radicalmente las condiciones tenidas al momento de la celebración del contrato. Entonces, ese es otro elemento que rescata la jurisprudencia nacional. Este auto supremo, el 1395-2016, dice: la demandada firmó un compromiso de venta inmueble, sin embargo, en el ínterin, un tercero falsificó documentos e inscribió el inmueble a su nombre, razón por la cual la demandada manifiesta que existió un impedimento definitivo, por lo cual no pudo cumplir su compromiso de venta. Aquí el tribunal hace una distinción interesante entre lo que es imposibilidad temporal e imposibilidad definitiva, para después aterrizar en que ellos consideraban de que esto no era una imposibilidad definitiva para poder cumplir su compromiso con el comprador originario del inmueble. Entonces, peor aún, que después se prueba de que todos los documentos habían sido falsos, los documentos del tercero. Entonces, el tribunal, ¿no?, desarrolla lo que es el artículo 379 y dice: este artículo se refiere a la imposibilidad temporal como factor de exención de responsabilidad por el retraso en el cumplimiento, es decir, no en el cumplimiento, en este caso, que era la venta del inmueble. Es decir, que esta imposibilidad temporal afecta mientras perdura, estableciendo y se prolonga en el tiempo hasta que el deudor, es decir, en este caso la vendedora, llegue digamos, se mantiene la imposibilidad temporal hasta que definitivamente la deudora o el obligado no pueda cumplir la obligación, y en ese momento ya se produce una imposibilidad definitiva. O que también en ese periodo de imposibilidad temporal, el acreedor, es decir, el comprador, puede perder el interés en el cumplimiento, y también puede demandar la resolución del contrato, es decir, no solo quien evidenciar que ya no le va a servir el contrato porque no cumple los fines para lo que fue establecido. Aquí, en el segundo párrafo, el tribunal aclara que en la imposibilidad sobreviniente no existe negligencia por parte de quien incumple la obligación, la misma que es atribuible a terceros, y por esa situación se encuentra exenta de responder una cosa que rescata esta jurisprudencia es este que está subrayado, que dice: cualquiera de las partes contratantes se encuentra facultada
para hacer uso de la acción de resolución. Es decir, no solamente el afectado con la fuerza mayor inicialmente en el cumplimiento, o también quien, como decíamos, ve que ya el cumplirlo tarde o ve que no lo van a poder cumplir, puede también demandar la resolución. Es decir, no es solamente, la resolución no es una acción privativa de la parte de quien invoca la fuerza mayor o de quien era el acreedor de la obligación de esa parte afectada, sino cualquiera de las dos partes, y eso está en la jurisprudencia nacional. Entonces, y la imposibilidad sobreviniente puede ser temporal o definitiva, dice. Y solo cuando se configura la imposibilidad definitiva, recién se puede extinguir la obligación, derivando en la resolución del contrato. ¿Por qué es esto? Porque obviamente el caso era un caso muy sin igual. Había aparecido un tercero que había falsificado los documentos y la vendedora interpreta que esa era una imposibilidad temporal para poder cumplir su obligación. Pero más adelante se ve en el desarrollo del auto supremo que el Tribunal Supremo entiende de que esa era una obligación, perdón, era una imposibilidad temporal, y que esta vendedora tenía la obligación de cumplir mientras su comprador esté en el interés del cumplimiento. Entonces, no era causal de resolución de contrato ese ejemplo. Aquí, la vendedora, ella reitera de que se había operado la imposibilidad sobreviniente definitiva y no era así. Y aquí aclara, es decir, no porque el plazo de entrega se encontrara vencido, ya quiere decir que no se va a cumplir, en este caso, la obligación de vender el inmueble, correspondiendo en este punto referirse únicamente a la imposibilidad de cumplimiento de la obligación por vencimiento de plazo que requiere la parte recurrente, cuyo argumento no tiene ningún sustento y resulta siendo contrario a toda lógica jurídica, toda vez que en las obligaciones sujetas a términos, el vencimiento del plazo es precisamente la que habilita el planteamiento de la acción judicial, resultando completamente errado el argumento en sentido de indicar que ya no sería posible el cumplir de la obligación simplemente por haber vencido el plazo acordado. Entonces, el tribunal entiende que ella sí, después de iniciar el proceso penal al que fraguó los documentos, ganar la contienda, condenar, debió haber liberado al inmueble y cumplir con la venta. Eso básicamente es lo que tenemos en jurisprudencia de fuerza mayor del Tribunal Supremo. Pasando a lo que es el modelo de la cláusula de fuerza mayor, bueno, aquí hemos escogido el modelo de la cláusula de fuerza mayor de la Cámara de Comercio Internacional porque es un modelo, diría yo, avanzado de cláusula que contempla una relación ecuánime y equitativa en lo que puede resultar un evento de esta naturaleza, y creo que es un modelo altamente recomendable para los contratos. En arbitraje siempre decimos que la cláusula de arbitraje, los abogados la identificamos como la cláusula del tercer tiempo, porque una vez,
cuando uno lo está forjando el contrato, la cláusula, uno generalmente no toma la relevancia que debiera tomar, y bueno, a veces nos encontramos con cláusulas arbitrales que tienen defectos y que van a entorpecer la solución del problema con la contraparte. Pero si nos fijamos en lo que es cláusula de fuerza mayor, también muchas veces caemos en el error de tomarla como una cláusula que no tiene la importancia debida, y bueno, muchas veces vemos los copy-paste, donde se copian cláusulas de un contrato a otro, no se la adecua al tipo de contrato que se está, y después se vienen los problemas referentes a esta figura cuando ocurre definitivamente. O sea que esta cláusula de la Cámara de Comercio Internacional es una cláusula altamente recomendable. Ella, la Cámara de Comercio y lo pone a disposición de todo el universo contractual, o sea que cualquier parte, los derechos de esta cláusula están liberados y cualquier persona puede tomarlo como un elemento, como un ejemplo, de conferencia en el contrato de que en caso de fuerza mayor se aplicará la cláusula extensiva o la reducida a efectos de la fuerza mayor. Dicho esto, pasamos a revisar la cláusula. Y si ustedes se fijan, en el primer punto establece el concepto de fuerza mayor, lo identifica claramente, es el hecho o la circunstancia que imposibilita el cumplimiento de alguna obligación, y pone tres variables que son: una, que el impedimento está fuera de su control, lo que decíamos, ¿no? Que era que no se podía controlar, que no se podía manejar el impedimento. Y aquí esta cláusula, que nos parece interesante, incorpora el concepto de razonabilidad. O sea, esto, veían ustedes a nivel internacional cuánto cuesta probar, digamos, una fuerza mayor, y es un elemento, una figura jurídica muy, muy específica y muy, muy complicada invocarla. Hay que identificar muy bien y tiene mucho formalismo para su aplicación. Entonces, este elemento razonable de que razonablemente la parte está impedida, de que razonablemente no se pudo haber previsto al momento de la celebración, y que razonablemente no se podrían haber evitado o superado por la parte afectada, es un elemento muy novedoso que incorpora esta cláusula del 2020. En el punto 2 de la cláusula incorpora un elemento también diferente y novedoso, que es que el elemento de fuerza mayor derivada del incumplimiento de un tercero que también ha sufrido fuerza mayor. Es decir, cuando tu obligación está sujeta a que un tercero te cumpla y ese tercero
tiene un evento que le significa una imposibilidad de cumplirlo, entonces la parte que se ve afectada por ese tercero, en la medida que pueda probar de que los requisitos de imprevisión, de no poder no poder ser evitado y de que están fuera de su control, en la medida de que tanto el tercero como la parte que incumple puedan demostrar que este incumplimiento proviene también de una fuerza mayor, entonces queda liberado. Esto es bastante interesante, es una incorporación muy valiosa de la Cámara. Y en el tercer punto pasa a desarrollar los presupuestos de fuerza mayor y dice que, salvo que haya una prueba en contrario, ya presume que los puntos, o sea, que el impedimento está fuera de control y que no podía haberse previsto, lo presume, y la parte afectada solamente tiene que probar que razonablemente no puede evitar ese incumplimiento, puede hacer todo lo posible para cumplir y que no ha podido cumplir. En estos casos presuntos de fuerza mayor, listados acá, la parte afectada tocaría que cumpla la condición de demostrar que no ha podido cumplir humanamente o materialmente le ha sido imposible cumplir. Aquí está en el E, tenemos corporal y legal o ilegal, porque depende de la autoridad, si la autoridad tenía o no competencia para ese acto. Aquí, si ustedes se fijan, la cláusula ya prevé y incorpora, siempre y cuando venga de una autoridad pública, sea legal o ilegal, se considera evento de fuerza mayor. Es un elemento importante. Y en el E tenemos plaga, epidemia y desastre, que incorporaría a la pandemia, que es lo que estamos viviendo ahora. En el elemento 4, en el numeral 4, la cláusula establece la notificación, que evidentemente incorpora otro elemento interesante. En mi criterio, me queda la duda de si puede reemplazar a un plazo perentorio. Creo que bajo mi opinión, creo que esto puede generar alguna cierta discusión de lo que significa con demora o sin demora. En la mayoría de las cláusulas de fuerza mayor vemos que se incorpora una fecha, un plazo para notificar la cláusula, ya sea de 48 horas, 72 horas, siempre desde conocido, se supone que es desde conocido y verificado el hecho de... entonces aquí entra un elemento interesante, el de sin demora, pero como le digo, dependerá de la parte que quiera aplicarlo o no. De alguna manera, en este punto vale la pena hacer un paréntesis, porque en realidad la mayoría de la jurisprudencia la toma a la falta de notificación como una demora en la notificación y demora en el hecho de invocarla la cláusula, pero sin embargo no es que elimina los efectos. O sea, quiere decir que si pasaron las 48 horas y no notifica, pues el cumplimiento de, digamos, los daños y perjuicios se aplicarán hasta el día en que invocó. O sea, si
si notifica a la hora, a las 72, no es que perdió el derecho, porque siempre va a estar la buena fe de por medio y la verdad material como un principio en el análisis de cualquier tribunal. Entonces, básicamente lo que los tribunales toman es que si hay demora, obviamente los días en que se demoró corren a cuenta de quien demoró la notificación. La cláusula, el punto 5 establece las consecuencias de la fuerza mayor, o sea, dice quedará eximida de cumplir y de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios. Esto es lo que decía, si se retrasa, básicamente perderá el derecho a reclamar, tendrá que responder por los daños y perjuicios del tiempo que se demoró en comunicar. Siempre que se notifique de ello sin demora, si la notificación no se efectúa sin demora, la exención de responsabilidad será efectiva desde el momento en que la notificación llegue a la otra parte. Esto es un poco lo que hablábamos. En el impedimento temporal, en realidad aquí, ¿qué es lo que dice la cláusula en caso de impedimento temporal? Que mientras el impedimento sea temporal, las consecuencias se van a aplicar solo mientras exista el impedimento. Y inmediatamente desaparezca el impedimento y deje de obstaculizar el cumplimiento, tiene que comunicar también que se iniciará regularmente, continuará la ejecución del contrato. El numeral séptimo recuerda de que hay un deber de limitar los efectos, o sea, la parte afectada tiene la obligación de tomar la medida necesaria del hecho impeditivo o del cumplimiento del contrato. Y el numeral octavo abre la ventana de la resolución del contrato y bueno, y dice cuando el impedimento básicamente razonablemente se establezca que no va a desaparecer, entonces ahí las partes podrán resolver el contrato, tendrán el derecho a resolver el contrato. Y ponen un plazo dentro de los 120 días, si la parte, un plazo de 120 días para resolverlo. Aquí esta cláusula juega dos elementos. Uno, quiere decir que pasados los 120 días, básicamente el contrato puede ser resuelto por cualquiera de ellas si se llega a 120 días de retraso en el cumplimiento de la obligación. Y el otro elemento, que es el numeral 9, también hace un ajuste a la desigualdad de las obligaciones y de la prestación y contraprestación recibida, porque dice que la parte que haya obtenido una contraprestación, digamos que haya entregado un producto y la otra parte no le haya podido no haya podido hacerle llegar la contraprestación o cumplir la contraprestación, entonces hoy lógicamente la que recibió la prestación no puede enriquecerse injustamente, sino que tendrá la obligación de devolver. Todo esto, si se fijan, la Cámara de Comercio Internacional ha hecho un gran esfuerzo desde la anterior cláusula, que fue del 2003 a la fecha, y han evolucionado bastante en todo lo que es este instituto y las variables que se presentan.
La Cámara de Comercio Internacional también tiene una cláusula modelo de lo que es en caso de excesiva onerosidad, y dice, parte de un principio, en concordancia con lo que decía el doctor Becerra, que las partes tienen que cumplir sus obligaciones, por más, aun cuando se hayan vuelto más gravosas de lo que razonablemente podrían haberse visto desde de la celebración del contrato. Es decir, si el cumplir una obligación se hizo gravosa, pero razonablemente no hay el elemento de excesiva onerosidad, pues tienen que cumplir sus obligaciones. No obstante, lo dispuesto en este apartado, cuando una parte del contrato pruebe que continuar el cumplimiento ha devenido excesivamente gravoso debido a un hecho fuera de su control, o sea, imprevisible, a la celebración del contrato, y que no podía ser evitado razonablemente o superado el hecho en cuestión, la Cámara de Comercio Internacional recoge un poco la experiencia de todas las jurisdicciones, porque cada país tiene alguna manera de resolver la cláusula, el instituto de la excesiva onerosidad. Uno puede pedir al juez la reducción, otros pueden pedir solamente la resolución del contrato, y también depende qué categoría de obligaciones tienen, si son obligaciones individuales o son contratos sinalagmáticos. En la cláusula, la Cámara de Comercio Internacional prevé ya en su cláusula cualquiera de las tres variables y pone la resolución de parte, es decir, que la parte que invoque la cláusula tendrá derecho a resolver el contrato, pero no podrá solicitar que se adecúe la contraprestación, sino que solamente se resuelve el contrato. En la 3B, en la opción 3B, que es la del medio, puede pedir la adaptación o resolución por el juez. O sea, tiene derecho la parte que está afectada a pedir cualquiera de las dos vías. O sea, solicitar que se adapte el contrato para mantener el equilibrio o directamente lo resuelva. Y la tercera es que automáticamente la parte que considere podrá pedir al juez o tribunal que declare la resolución del contrato. Estas son las tres variables, y la cláusula también es un ejemplo y un instrumento importante en la incorporación de los contratos, dependiendo obviamente de cada relación contractual específica que se genere y que necesite o no estos elementos. Los centros de arbitraje, mencionar de que qué ha pasado con los arbitrajes domésticos, con los arbitrajes internos. Básicamente, durante la cuarentena, la suspensión de los plazos en la justicia ordinaria, obviamente, no ha afectado los plazos de los arbitrajes. Sin embargo, no se han suspendido automáticamente. Sin embargo, tanto el Centro de Conciliación y Arbitraje de la CAINCO como otros centros han tomado la decisión de coordinar con los tribunales arbitrales para que de alguna manera ellos vean si
era factible continuar o no con, y si no era factible, que suspendan los plazos mientras dura la cuarentena. En principio, la mayoría de los arbitrajes domésticos están suspendidos y están a la espera de que se reinicie. De todas maneras, ¿qué puede hacer? Digamos, un elemento importante que hay que tomar en cuenta es que la suspensión de los plazos de la justicia ordinaria no quiere decir que se suspenden los plazos de los contratos. Para nada. El contrato tiene que seguir cumpliéndose y si no se cumple, se tendrá que ver cuál es el mecanismo para suspender su ejecución. Y de ahí nos sale la duda con el escenario que se plantea en el futuro. ¿Qué vamos a hacer con los arbitrajes? Creo que vamos a migrar a todo esto que estamos viviendo y definitivamente se tendrá que ver cada uno de los reglamentos específicos de los centros de conciliación y arbitraje. En el caso del de la CAINCO, sí autoriza a llevar el arbitraje de manera virtual, porque seguramente que vamos a tener que adecuarnos y en eso ya se está trabajando para, terminada la cuarentena, comenzar a regularizar, pero manteniendo ese criterio de avanzar por la vía remota lo más posible y respetando lo que es el distanciamiento social, en este caso del COVID-19. Entonces, y ahí salta la duda, también habrá que modificar la cláusula compromisoria. En principio, creemos que no, porque el reglamento de la CAINCO está bastante claro y permite. De todas maneras, son tareas que quedan de ir afinando las diferentes situaciones que se vayan presentando en cada uno de los arbitrajes, porque estamos entrando a un nuevo mundo que con las limitaciones que tenemos, obviamente, también de tecnología y que se tendrá que ir superando poco a poco. En el caso de la Cámara de Comercio Internacional, por su misma naturaleza del arbitraje internacional, ellos no han tenido básicamente muchos obstáculos y la cuarentena en cada país básicamente no les ha afectado porque tenían los elementos para funcionar normalmente de forma remota y eso es lo que se ha hecho. Ha implementado inmediatamente una nota que se llama, bueno, la nota COVID-19, que ofrece una orientación para evitar básicamente los retrasos e incorpora unos protocolos de audiencias virtuales cibernéticos y cláusulas sugeridas para estos protocolos virtuales. Hay alguien que está con él. No, pero tenemos a alguien que está con el micrófono abierto que le rogaríamos. Entonces, básicamente, estos anexos que ha creado la Cámara de Comercio Internacional, que son un protocolo de audiencias virtuales, les sugiero que lo revisen. Está en la página de la Cámara de Comercio Internacional. Definitivamente son instrumentos muy avanzados y que recuerdan que llevar audiencias y llevar arbitraje de manera virtual no es una cosa sencilla y que se tienen que tomar los recaudos. Y las cláusulas sugeridas también para los protocolos virtuales, está también esas cláusulas, hay un anexo a esta nota que ha sacado, donde también
es importante revisarla y tener en cuenta para evitar alguna nulidad del laudo o algún retraso o algún inconveniente durante la sustanciación. En resumen, es eso. Se están aceptando nuevas solicitudes de arbitraje. Se ha dispuesto que el correo electrónico es la comunicación oficial en todos los arbitrajes y la relación con la Secretaría, y los plazos siguen vigentes y aplicables. Eso sería, Claudia, y bueno, quedamos atentos a las inquietudes que tengan y esperamos poder absorberlas de la mejor manera. Muchísimas gracias, doctor Sanginés. Vamos a abrir el micrófono para las preguntas. Estoy leyendo algunas que han estado escribiendo por el chat. Tenemos una consulta, espérenme. ¿Cuál es el criterio sobre la fuerza mayor en contratos de compra-venta bajo la modalidad del take or pay? Bueno, me voy a permitir dar algún criterio sobre este tema. He visto 2 consultas en el chat sobre, básicamente, entendería que está relacionado con el tema de Petrobras, ¿no? En un webinar que hubo, creo, la semana pasada o hace un corto tiempo atrás, el presidente de YPFB anunciaba un arbitraje, ¿no? por el incumplimiento, digamos, en ese tema. Como mencionaba antes, creo que es importante, no se puede dar, digamos, una respuesta categórica en estos casos, puesto que se tiene que revisar la cláusula de fuerza mayor y el relacionamiento de las partes. Como algún otro colega ya mencionaba, en especial en este tipo de contratos y el relacionamiento que tiene el Estado boliviano con Petrobras, al ser uno de casi nuestro único comprador, y entiendo también que el contrato que se tiene actualmente también tiene una porción de make-up, es decir, de entrega de volúmenes que estaban pendientes. La mejor solución es obviamente negociar y adecuarse a la realidad actual. Con la caída de los precios del petróleo, la caída del consumo, etcétera, realmente son situaciones quizás nunca, que no se han visto antes, ¿no? Entonces, la mejor solución es no pensar solamente en el corto plazo, sino en lo que va a venir después. Entonces, todos los stakeholders deberían ver la posibilidad de negociar y llegar a una solución no solo inmediata, digamos, para este evento, sino a un mediano y largo plazo. La siguiente pregunta dice si podrían mencionar mecanismos para la suspensión de plazos contractuales en obra civil, además de paralización. Bueno, definitivamente estamos frente a un mecanismo que es la fuerza mayor. Si es que no hay duda de que se ha realizado todo el esfuerzo y que cumplir esos plazos contractuales no es posible sea la causa, en este caso, de fuerza mayor emergente de la norma dispuesta por el gobierno. Entonces, evidentemente, la fuerza mayor tiene que ser invocada, tiene que ser identificada claramente cuál es el evento que está causando esa imposibilidad de cumplir la obligación pactada. Habría que revisar el contrato, ver cómo está la cláusula, si han listado dentro de esa cláusula
cuáles son los eventos y si ese listado excluye a esto que estamos viviendo, pues habrá que hacer un análisis más profundo de esa relación contractual para ver si podrá suspender sus obligaciones durante el plazo que dure la restricción. Muchas gracias. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat o pidiendo la palabra a través del video. Hay la opción de levantar la mano también en la misma pantalla. Claudia, yo ahí completando lo que decía el doctor Becerra, o sea, lo que ha pasado en la industria a nivel global, sobre todo en la industria de los hidrocarburos, o sea, yo creo de que no se va a poder solucionar leyendo y aferrándose a los textos del contrato. O sea, definitivamente lo que ha pasado y que sigue pasando y sus efectos van a continuar, tiene tal magnitud y ha causado tanto desajuste que la única forma a mi criterio, de poder solucionar es bajo el principio de la buena fe y que las partes se sienten a renegociar y a establecer un nuevo comienzo después o estableciendo de alguna manera un equilibrio de buena fe entre ambas partes. Muy bien. Tenemos algunas preguntas más. Voy a leer. En un contrato de compromiso de venta futura, como la parte del comprador, ¿qué mecanismo podría argumentar para resolver el contrato? Y que me devuelvan el monto que dejé como anticipo, pese a que hay arras penales. Claro, digamos el comprador, bueno, habría que ver el contrato, pero yo a simple vista no creo que, digamos, que esta suspensión de actividades lo libere de la responsabilidad de tener que cumplir el contrato, ¿no? De todas maneras, habrá que interpretarlo más adelante, los efectos económicos que puedan venir de esta situación que estamos viviendo, y ese será otro escenario, ¿no? Pero eventualmente, si hablamos de la suspensión de los plazos que estamos viviendo y de COVID-19 y los decretos que ha lanzado el gobierno, yo creo que él sigue teniendo la obligación de cumplir con el pago del precio, perdón, del saldo que queda por pagar. Habrá que ver, otra cosa es la excesiva onerosidad y otra cosa es qué va a pasar más adelante si realmente los efectos económicos van a ser tan grandes y que él tenga que demostrar y si va a poder demostrar. Pero son situaciones muy independientes y que varían de cada caso a cada caso sustancialmente. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. En definitiva, ¿cuál es la causal de imposibilidad sobrevenida, el COVID-19 o las disposiciones gubernamentales? Mauricio. Sí, bueno, como mencionábamos, no se puede responder de manera general y categórica, ¿no? Habrá que ver cuál es la obligación, cuál es el contrato, para determinar, digamos, cuál podría ser o no la causal de fuerza mayor. En general, digamos,
las medidas adoptadas por el gobierno nacional, los decretos supremos, la cuarentena, la restricción, el confinamiento, etcétera, han causado en muchos casos la imposibilidad, digamos, de poder cumplir ciertas prestaciones, pero habrá que ver caso por caso. Es complejo dar una respuesta sobre algo genérico, ¿no? En el tema igual del contrato de compra-venta hay un tema adicional. Coincido con el doctor Sanguinés en el sentido de que la obligación de la compra y del pago del precio en general parecería no haberse extinguido, pero dependerá también de las circunstancias concretas. Podría alegarse la frustración del objeto del contrato, dependerá de qué tipo de compra-venta se trata, cuál era el bien, era necesario en determinado momento la entrega o el momento de la entrega del bien era digamos, esencial para el objeto del contrato o no, eran bienes perecederos o no. Realmente hay muchos aspectos que se deben tomar en cuenta, ¿no? Un aspecto que también vi en otro seminario, que solo como una pregunta, que no tiene necesariamente una respuesta en estos momentos, es, por ejemplo, los contratos con el Estado. ¿Qué sucede, digamos, si el Estado va a terminar o resolver un contrato cuando, digamos, la causal del incumplimiento, digamos, con el Estado ha sido emitida por el mismo gobierno, ¿no? En el caso de las restricciones gubernamentales, podría demandar a su vez el Estado daños y perjuicios cuando él mismo ha emitido las medidas restrictivas. Son preguntas que no son fáciles de responder, digamos, ¿no? Claro, ahorita, por ejemplo, Claudia, un tema que el otro día en otro webinar veíamos, en la industria petrolera, por ejemplo, que las obras que se ejecutan, los decretos han declarado como un sector estratégico y han garantizado que ese sector no va a parar y que tienen todo el respaldo y la garantía del gobierno de que ese sector tiene que seguir porque no puede parar. Entonces, una empresa de servicios petroleros que esté ejecutando una obra, digamos, para dentro del sector, hay que ver y hay que tener cuidado porque es muy cuestionable el elemento de fuerza mayor en estos momentos. Por eso, cada caso es muy peculiar y es verdad, también hay que identificar si el evento que provoca la fuerza mayor es el COVID-19 o es el hecho del gobierno. Es muy importante la identificación y el cumplimiento de los formalismos que aplican en esta figura. La siguiente pregunta dice, si consideran la recomendación de la existencia de flexibilidad en los contratos take or pay. Creo que ya nos hemos referido a ese tema, ¿no? Básicamente. Entonces paso. Tenemos la siguiente. En un contrato entre dos empresas privadas del país, las cláusulas están referidas al Código de Comercio y al Código Civil. ¿Cómo se puede aplicar lo que muestra la Cámara de Comercio Internacional? Sobre ese, sí. Okay. Sobre ese tema, a ver, un aspecto clave es la cláusula modelo de la CCI es una cláusula modelo, ¿no? Entonces, esta cláusula puede ser adecuada, como bien explicaba el doctor Sanguinés, puede ser reducida, se pueden agregar, digamos, hechos o causas de fuerza mayor, se puede excluir. Y en esto, digamos, juega mucho en la experiencia internacional los países anglosajones, donde realmente, como ustedes saben, los contratos son generalmente bastante densos, todo entra plasmado en el contrato. Entonces, tenemos tres opciones generalmente en una cláusula de fuerza mayor. Una es tomar, digamos, una cláusula modelo. La otra es básicamente especificar, de acuerdo al tipo de contrato y a las circunstancias de cada caso, una cláusula tailor-made. Y la tercera, que es la más recomendada en casos, obviamente, que lo ameriten,
es el definir qué es considerado fuerza mayor y qué no es considerado fuerza mayor. Es decir, en un contrato uno también podría, digamos, establecer y excluir ciertos actos o hechos que en circunstancias o en otros contratos podrían ser considerados como causales de fuerza mayor, pero las partes tendrían la libertad de esgrimir, digamos, y excluir causales. Por otro lado, con relación a la consulta, la idea es implementar estas cláusulas en los contratos. Si no se ha pactado esa cláusula, pues por defecto se aplica la legislación vigente del Código Civil y del Código de Comercio. Definitivamente, en esa línea de la pregunta, como son derechos disponibles, y bien lo decía el doctor Becerra, primero habrá que revisar la cláusula y en los vacíos que tenga la cláusula se aplicará el Código Civil. Muy bien. ¿Nos quedaría tiempo para una pregunta más, en el caso que alguien tenga? No tenemos ninguna pregunta más. No sé si ustedes, doctores, quieren hacer algún cierre, tal vez apuntar algo que haya quedado para una conclusión. Bueno, puedo empezar diciendo que como hemos manifestado en esta conferencia, esto es algo que en el caso del COVID-19 se está todavía, digamos, desarrollando, pueden surgir nuevas cosas y es importante, digamos, estar actualizado y las palabras claves en esta época es la resiliencia y la empatía, ¿no? Básicamente, en todos los seminarios a los que hemos podido asistir se pone mucho énfasis en estos dos términos, en el sentido de que la mejor solución siempre va a ser la negociación y la adecuación de las relaciones jurídicas, ¿no? Esto todavía sigue teniendo, digamos, los efectos del COVID-19 siguen dándose cada día. Hoy día, por ejemplo, también hablaban de los efectos extracontractuales del COVID-19, que es algo que también lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando ahorita de la fuerza mayor, que son efectos contractuales, pero también hay los efectos extracontractuales al referirnos, por ejemplo, a los supermercados, los buses, los mercados, etcétera, donde mucha gente se puede contagiar o, por ejemplo, digamos, los accidentes que pueden suceder, etcétera, etcétera. Entonces, realmente son momentos complejos en los que, bueno, se debe estar atentos a poder buscar solución, ¿no? Concuerdo con el doctor Becerra, definitivamente esto es un comienzo. Este debate es sobre lo que hay y veremos cómo el mundo aplica todo esto que está pasando en las relaciones contractuales y si es que, y creo que seguramente esto va a marcar un antes y un después y muy probablemente que tengamos otra categoría, otra visión de ver este tipo de problemas globales que básicamente han paralizado, pero lo que hay, y sobre eso tenemos la obligación de debatirlo, exponerlo y ir trabajándolo y estar, como decía el doctor Becerra, atento a nuevas categorías o nuevos criterios que puedan surgir de la experiencia única que estamos viviendo. Agradecer a todos, Claudia, a CAINCO, a la Cámara de Comercio Internacional y esperar que, bueno, esperando que le pueda haber sido valioso este aporte y que, bueno, pronto estaremos también invitándolos a nuevos webinars. Gracias a todos. A todos, a los expositores, a los asistentes. Estén atentos para los nuevos webinars que vamos a ir organizando. Y les pido a los que estén interesados en recibir la información que manden el correo a leila.camacho@cainco.org.bo para que nosotros les podamos mandar y compartir sus datos. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena tarde.